Continuando con el webinar, vamos a escuchar la última exposición denominada Gestión de datos para la producción estadística que nos trae el señor Federico Segui. Adelante, don Federico. Bueno, muy buenos días para todos y todas nuevamente. Voy a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Ahí entiendo que ya lo pueden ver. Bien, bien, el día de hoy quisiera compartir la experiencia del INE de Uruguay en lo que es la construcción de un sistema integrado de registros estadísticos y encuestas. O sea, integramos no solo información de registros administrativos que se transforman en registros estadísticos, sino también con encuestas y censos tradicionales, para bueno, incorporar variables administrativas en estos operativos también. Y bueno, como base de este sistema integrado hemos construido un data warehouse, este almacén de datos que nos permite gestionar de mejor manera esta gran base de datos, esta, como le llamamos, mina de oro de datos que tenemos. Y bueno, para eso hemos construido este Data Warehouse. Y brevemente contarle los resultados de un piloto, una prueba piloto que hicimos de un censo basado en registros administrativos en paralelo al censo tradicional que acabamos de terminar este año y bueno, hace poco publicamos resultados preliminares. Bien, repasemos rápidamente los beneficios y también desafíos del uso estadístico de registros administrativos. Si pensamos en lo que cuesta un censo tradicional, ¿verdad? Aproximadamente unos $5 por personas, y eso comparado con lo que sería un censo a partir de registros administrativos, que se estiman unos 10 centavos de dólar por persona, hay una diferencia significativa allí, ¿verdad? Pero bueno, no solo en términos de costos, sino que también este censo a partir de registros nos permitiría hacerlo de manera más rápida, con menos problemas de falta de respuesta, menor carga para los informantes, porque esa información ya fue recopilada por distintas instituciones del Estado, y la posibilidad de hacer un censo de manera continua cada año, tener un marco de muestreo para encuestas más actualizado. También, bueno, más flexible ante nuevos requerimientos de información. Podemos tener más dimensiones para el análisis, integrando distintas fuentes, ¿no? Población, actividades, empresas y también con encuestas. En este sentido, esa integración con encuestas nos permite mejorar la falta de respuesta de los registros, sobre todo para ciertos sectores, ciertas poblaciones. En este caso, ahí tenemos un ejemplo de actividad informal y también como fuente secundaria de información como chequeo. También para reasignación, perdón, creo que hay un micrófono abierto. Y bueno, también podemos ver los desafíos que nos presenta el uso de registros administrativos con fines estadísticos. Ahí tenemos obviamente diferencias en los conceptos y definiciones de estas fuentes administrativas y lo que podrían ser las definiciones estadísticas. De alguna manera se tiene dependencia de las autoridades públicas de turno, también temas de oportunidad de los registros, diferentes periodos de referencia a los datos. Podemos llegar a encontrar problemas de subcobertura, ¿sí? Casos no registrados. Mencionábamos el sector informal, menores de cierta edad, ciertos estratos socioeconómicos y bueno, algunos otros casos. Y en el otro sentido, también se pueden presentar problemas de sobrecobertura, casos que permanecen en los registros cuando deberían haber sido dados de baja. Por ejemplo, personas que emigran y todavía las tenemos registradas en diferentes registros administrativos de población, empresas que cierran y todavía aparecen en los registros de empresas como activas. Bien, yendo al caso particular de Uruguay, quisiera darles un poco de contexto a ciertos elementos claves que nos han permitido en los últimos años hacer un uso intensivo de registros administrativos, disponibilidad de buenos registros, sobre todo en registros vitales,
a través de certificado electrónico de nacido vivos, certificado electrónico de difunción, otros registros de población, principalmente el Sistema de Información Integrada del Área Social, SIAS, que integra más de 60 registros administrativos de unas 15 instituciones públicas de seguridad social, salud, educación. No son solo programas registros de beneficiarios de programas sociales, sino que integra diversas fuentes. Y para nosotros, para el INE, es un gran punto de partida para la construcción de registro de población e integrar distintas fuentes. Y un elemento clave en todo esto es la cédula de identidad nacional, que es un ID único de personas con cobertura universal. Y bueno, relacionado con el tema de este webinar, esto es fundamental, ¿verdad? Que todos los registros cuenten con esta clave de identificación, esta cédula de identidad, y que se comparta con el INE las bases de datos identificadas para poder hacer esa vinculación. De otra manera sería imposible. Bueno, capacidad institucional, confianza en las instituciones, en particular en el INE. En el caso de Uruguay, nuestra ley es del año 94, entonces en aquella época ni siquiera se mencionaban los registros administrativos, pero bueno, ahí en Costa Rica tienen una gran ventaja de tener una nueva ley que, bueno, le hace marco normativo para trabajar en el uso estadístico de los registros. Nosotros tenemos que actualizar nuestro marco legal, pero de todas maneras hemos podido, digamos, acceder a datos identificados de distintas fuentes para construir dentro del INE y bajo el amparo del secreto estadístico, construir este sistema integrado y generar información a partir de esto. Otras características del país: baja informalidad, sobre todo, bueno, el mercado laboral, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener buena cobertura de registros. También en lo que se refiere a la seguridad social, cobertura universal, también un sistema integrado de salud que es de amplia cobertura, lo que significa que los registros también tienen buena cobertura. Interoperabilidad entre las distintas instituciones. Si utilizamos una plataforma de interoperabilidad del Estado provista por la Agencia de Gobierno Electrónico, AGESIC, que facilita este intercambio de información de manera segura. Y bueno, también recientemente se ha creado una comisión para la conformación de un registro de población y residencia, o dicho de otra manera, un padrón demográfico, que bueno, esto recién estamos en una fase de piloto, y bueno, es un proyecto de largo aliento, pero en paralelo nosotros hemos ido avanzando en la construcción de registro de población, integrando diferentes fuentes. Aquí, en este diagrama, explicamos los dos caminos que estamos siguiendo, ¿verdad? El camino A, de arriba, de largo plazo, que es el que mencionábamos, a través del padrón demográfico, que está en esta fase de implementación, que nos permitirá tener ese registro de población y de residencia, al igual que en algunos países, como España, países nórdicos, con un modelo distinto, obviamente, adaptado a la realidad del país. Pero bueno, eso estamos transitando paralelo. Mientras tanto, estamos yendo por el camino B, digamos, que es la integración de varios registros administrativos para conformar el registro estadístico de población. Y obviamente para esto es fundamental contar con el identificador único, la cédula de identidad de las personas, para hacer esa integración, armar esta colcha de retazos de distintas fuentes y construir este registro de población. Aquí tenemos, en este esquema, está basado en el modelo nórdico, que integra 3 o 4 registros base: el de población, empresas e inmuebles. Y a su vez estos se integran con otros registros estadísticos y también con censos y encuestas. Y para esa vinculación se utilizan llaves como la cédula de identidad o el número de empresa, registro único tributario,
para vincular datos de población con empresas y a través de un código de dirección geográfica con inmuebles, ¿sí? Para ubicar tanto a las personas como a las empresas en el territorio. Aquí tenemos el estado de situación actual en cuanto a las fuentes en estas distintas esferas de información, en cuanto a las fuentes que proveen datos al INE. El registro de empresas se creó ya hace muchos años y está muy consolidado. De hecho, el último censo económico que se hizo en el país fue en el año 98. Desde ese momento a la fecha, digamos, toda esa información se genera a partir de registros administrativos, principalmente la Oficina de Impuestos, la Dirección General Impositiva y la Seguridad Social, entre otros. El registro de población está basado principalmente en este sistema de información integrada del área social del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene más de 4,5 millones de registros de personas. Tomen en cuenta que la población de Uruguay es, bueno, recién publicamos datos preliminares del censo, en realidad ni siquiera 3,5 millones, 3,444,000 personas. Entonces ahí hay que depurar, ¿verdad? Ese registro por los emigrantes, personas fallecidas. Y bueno, ahí lo integramos también con registros de nacimientos, de funciones y migraciones para hacer esa depuración. También registro de salarios y actividades, a partir de información que nos provee la Contaduría General de la Nación, para el caso de los funcionarios públicos y el sector privado, a través del Ministerio de Trabajo y del Instituto de Previsión Social, para construir este registro estadístico de salarios y actividad laboral. Y el registro de inmuebles, a partir del Catastro Nacional, permiso de construcción, servicios públicos, es que se construye este registro de inmuebles y nos permite la vinculación, sobre todo con empresas y población, para ubicar a través de las direcciones a la población y empresas en el territorio. Haciendo un poco de foco en lo que es el registro base de población, como les decía, integra más de 60 registros administrativos de unas 15 instituciones públicas. En este CIAS, ¿verdad? Es nuestra principal fuente para construir el registro base de población, registro estadístico de población. Entonces, este CIAS está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. No es un registro únicamente de beneficiarios de programas sociales, sino que integra información de distintas entidades, distintos sectores, ¿sí? Salud, educación, seguridad social, etc. Como decía, tienen más de 4,5 millones de registros. Ahí esa información la entregan semestralmente al INE, o en algunos casos, en otros mensual, y ahí se encripta la cédula de identidad y se reemplaza por un ID estadístico. Es una forma de pseudonimizar este registro administrativo, y a partir de que ingresa esa información al INE, toda la vinculación se hace a través de ese ID estadístico de persona, que es la llave para vincular y después para que los analistas generen esas estadísticas utilizando esa llave. Bueno, ahí obviamente hay procesos de transformación y control de calidad de la información para generar este registro estadístico de población. El registro de salarios y actividades ya lo mencioné. Estamos pensando bueno, de hecho ya estamos caminando hacia el cambio de base del índice medio de salarios en una modalidad mixta, utilizando este registro de salarios y actividades con cuestionarios a través de una encuesta. Bueno, pero ya hemos podido publicar un visualizador, un dashboard sobre mercado laboral formal basado en este registro de salarios y actividades. Eso ya está disponible desde hace un tiempo en el sitio web del INE. Y bueno, aquí vemos cómo, y conversando de todo esto, cómo el INE, los INE, se han transformado en administradores de datos, o data stewards, ¿verdad? Del Sistema Estadístico Nacional. Entonces, en el caso del INE Uruguay, fue necesario pensar una estrategia de administración de datos dentro del Sistema Estadístico Nacional, ¿no? Basado en 4 pilares fundamentales: búsqueda
o descubrimiento de fuentes de datos, infraestructura de datos, interoperabilidad y la gestión de datos, ¿sí? Eso es fundamental y bueno, también nosotros hemos publicado esta estrategia en la página web, también un marco conceptual y metodológico como base para la construcción de este sistema integrado de registros estadísticos. Algunos ejemplos de productos estadísticos basados en registros administrativos, basados en este CIRE, en el Data Warehouse. Mencionaba el visualizador de mercado laboral formal, un dashboard sobre demografía de empresas. También datos de registros administrativos del sector privado, a partir de datos de movilidad de celulares de las compañías telefónicas o de telefonía móvil que operan en el país. Hemos construido este monitor de movilidad y recientemente este dashboard de demografía de población de este piloto de censo basado en registros a partir del registro de población. Este más bien es de uso interno. Los otros dashboards sí ya están publicados en la página web del INE. De hecho, también hay un micrositio donde contamos sobre todos estos proyectos de estadísticas a partir de registros y también sobre el censo o el piloto de censo basado en registros. Hay también una publicación de la revista del INE España sobre esta experiencia del INE Uruguay. Ahí también se cuentan detalles de todo esto que les estoy comentando. Y bueno, haciendo también un poco de foco en lo que es la experiencia esta del piloto de censo basado en registros que ejecutamos en paralelo al censo tradicional, y los objetivos fueron evaluar la cobertura del registro de población de este piloto que hicimos de censo, establecer esa brecha entre el censo tradicional, censo por registro, comparar ambas fuentes y, bueno, pensar en la ronda censal del 2030, en un posible censo basado en registros o al menos un censo combinado utilizando métodos tradicionales y registros administrativos. Y para esto incluimos una pregunta sobre el número de cédula de identidad en el formulario censal para poder unir casos con registros administrativos. Y esto no es nuevo en el INE de Uruguay, esto lo venimos aplicando en otros cuestionarios, encuestas a hogares. Preguntamos sobre la cédula de identidad de cada uno de los miembros del hogar para poder vincular con registros administrativos y agregar variables administrativas o chequear preguntas, ¿verdad? Como una fuente secundaria de las preguntas que estamos realizando en el cuestionario de la encuesta. Esto ha sido fundamental y es clave, ¿sí? Y bueno, este censo basado en registros podría ser el punto de partida de actualizaciones anuales de la información del censo tradicional. Y bueno, este piloto por registros, de censo por registros, no busca reemplazar información del censo tradicional ni publicar resultados sobre determinada temática, sino más bien hacer este ejercicio y prepararnos para la siguiente ronda censal. Entonces, algunas consideraciones sobre este ejercicio, sobre este piloto: evaluar cobertura tanto del universo como de las variables y la calidad, establecer esta brecha entre censo tradicional y registros, comparando las fuentes. Obviamente, la cédula es fundamental para hacer esta comparación y la unión con registros, y, como decíamos, punto de partida para actualizaciones anuales de la información del censo tradicional. Y bueno, en este piloto hemos construido, bueno, en realidad ya estaba construido este sistema integrado de registros, pero ahí utilizamos básicamente registro estadístico de población, registro de inmuebles, y la unión entre ambos es esta base de datos de domicilios que está bajo la órbita de la infraestructura de datos espaciales y que nos permite de esta manera vincular a la población, primero ubicarla en el territorio y segundo en determinada vivienda o inmueble, ¿sí? Esta base de datos de domicilios es un elemento clave en todo este sistema y bueno, la estamos actualizando justamente a partir del censo tradicional, a partir del marco de direcciones que han relevado los censistas en campo. Aquí me gustaría
comentarles algunos de los resultados de este piloto de censo basado en registros, que ha sido muy auspicioso, digamos, estamos muy contentos con los resultados. También tenemos un acuerdo de cooperación con la Oficina de Estadística de Noruega. De hecho, nos han visitado hace un mes, han hecho como una especie de auditoría, evaluación de todo este proceso, obviamente basados en su experiencia de varios años en censos basados en registros. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos esta pirámide de población que compara el censo tradicional con el censo a partir de registros. Y bueno, ahí se ve claramente en las zonas, digamos, más oscuras hacia la izquierda, tenemos hombres por cada dentro de cada edad, y hacia la derecha las mujeres, y vemos la omisión en el censo, o sea, la falta de respuesta en menores de 50 años, sobre todo en hombres. Bueno, y lo cual es lógico, porque el censista no encuentra a esas personas en los hogares, porque bueno, seguramente están trabajando y bueno, los visitan varias veces, y bueno, ahí es que no se tiene esa respuesta, o son moradores ausentes, y bueno, ahí podemos explicarlo por eso. Y por el otro lado, ahí podemos ver hacia la derecha, en la parte verde, mujeres de más de 50 años, que sí aparecen en el censo, pero tenemos una omisión en los registros, una subcobertura. Es probable que nos estén faltando datos en alguna fuente de información en registros administrativos. Otra comparación a nivel de departamentos: comparamos los datos del censo, departamentos o provincias, ¿sí? Del país, y es en términos porcentuales, ¿no? Y vemos que casi que es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que da el censo con el censo por registros. Las diferencias están en los primeros 4 departamentos: Montevideo, la capital, que tenemos más población en el registro que en el censo, y eso tiene lógica, porque es probable que esas personas se hayan mudado a los departamentos limítrofes, como Canelones, San José, y en el censo fueron enumerados allí. Sin embargo, no han actualizado su domicilio de residencia en los registros administrativos, por eso siguen figurando como que residen en Montevideo. Y bueno, eso también es lógico que sea así. Otros hallazgos: bueno, solo el poco más del 1% de las cédulas de identidad reportadas al censo no se encontraron en el registro de población. Y bueno, la mayoría seguramente estaban mal escritas, pero bueno, también había algunas que sí, y no las teníamos en el registro, pero esto habla de la buena cobertura del registro, y también de la buena calidad del dato que se recogió a través del cuestionario en el censo, porque la gran mayoría de las cédulas, nosotros tuvimos más del 95% de respuesta en esta pregunta en el cuestionario censal. También comparamos otras variables: fecha de nacimiento, edad, sexo, entre el cuestionario censal y registros administrativos. Encontramos menos de 1% de diferencias entre el censo y el registro de población. Y también ahí logramos derrumbar un mito de que bueno, se cree que la calidad de los datos de los censos, mejor dicho, el cuestionario autoadministrado, como puede ser un censo, un e-censo, un censo web, o sea, es de menor calidad que lo que puede recoger un censista, digamos, en entrevistas cara a cara. Y esto en realidad es lo opuesto, ¿no? Logramos menos diferencias entre el censo web y el registro que en las entrevistas cara a cara y el registro, ¿no? Así que también eso nos sirvió también para validar esos dos métodos de captura que utilizamos en el censo tradicional. Ahí cabe aclarar que el registro de población, esas variables, ¿verdad? Cédula,
fecha de nacimiento, sexo y algunas más, las obtenemos del registro de identificación civil. Entonces, ese registro es de buena calidad. Obviamente también encontramos errores allí, pero bueno, es una fuente confiable. Algunas de las primeras conclusiones de este piloto: el total de la población estimada de manera preliminar para el censo tradicional es prácticamente el mismo que el total del registro estadístico de población, apenas 0,4% de diferencia. Otro dato interesante, que logramos ubicar exactamente, geolocalizar las direcciones del 65% de las personas del registro de población. Su dirección de residencia la logramos ubicar en un punto exacto en el territorio. El otro 35% de la población se ubicó a nivel o de calle, porque logramos encontrar, codificar la calle, o a nivel de localidad o ciudad, o a nivel de departamento o provincia, ¿sí? También un dato interesante: sabemos que tenemos que mejorar esa calidad del dato del 35%, pero bueno, parece las direcciones es como no están estandarizadas, no siempre se cuenta con una dirección con un número de puerta, entonces eso es difícil de geolocalizar. Se están integrando, además, otro dato interesante, datos de personas del registro de población al censo tradicional en los casos de no respuesta. En el censo tradicional tenemos viviendas con moradores ausentes, que no logramos respuesta, también rechazos, ¿verdad? Y bueno, en lugar de hacer imputaciones de estas personas, estamos tomando datos de esas personas, haciendo la vinculación por la dirección a partir del registro de población. Y bueno, estamos evaluando los resultados. Y bueno, gracias a esto es altamente probable que este censo 23 se convierta en el primer censo combinado, ¿no? A través de métodos tradicionales, su cuestionario web y cara a cara, y registros administrativos. Aquí un resumen de este piloto. Esto es los primeros resultados de este piloto basado en registro. Vamos, obviamente, a seguir trabajando. Y bueno, establecer esa brecha actual, que ya tenemos información. Sabemos claramente los problemas de calidad del registro, cuando la calidad de las variables del registro administrativo es mejor que el censo. Eso también lo hemos comprobado, y a la inversa. Y bueno, la idea es pensar en tener actualizaciones anuales del censo 2023, del censo tradicional, a partir del registro de población, pensando hacia la ronda del 2030. Siguientes pasos: consolidar el sistema integrado de registros estadísticos y encuestas. También mencionar que ya estamos incorporando variables administrativas a la encuesta continua de hogares, para, en algunos casos, reemplazar o no formular ciertas preguntas en el cuestionario, reemplazarlas por datos provenientes de registros administrativos, y en otros como fuente secundaria para chequeos, ¿verdad?, de la información recogida. Mejora continua del Data Warehouse, talleres de evaluación del piloto de censo basado en registros. Lo vamos a hacer con la academia, bueno, como les decía, con la Oficina de Estadística de Noruega, que nos está acompañando, y otros expertos también, para discutir y construir y ver los siguientes pasos. Incorporar más datos administrativos del sector privado. La Estrategia Nacional de Datos, tal vez como parte del Plan Estadístico Nacional, en la siguiente formulación de este plan, y promocionar mucho más el acceso al Data Warehouse, al CIRE, a miembros del CEN e investigadores, para explotar mucho más esta gran fuente de datos que se ha construido. Y muchas gracias. Qué interesante presentación nos ha dado don Federico. Muchísimas gracias por compartirla. Ha sido muy claro lo que ha presentado y están haciendo cosas muy interesantes allá en el Uruguay.